Ajá. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La corrupción es el gran problema de este país. La corrupción es, bueno, le está haciendo mucho daño al país y evidentemente hay que luchar contra ella, hay que denunciarla y hay que intentar de acabar con, o sea, con los corruptos. Eso está clarísimo. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Esto que se está haciendo ahora, ¿por qué no se hizo hace 10 o 12 años? Porque resulta de que hace 10, 12, 15 años, en España, con esto del boom inmobiliario y la burbuja y el ladrillo, con todo esto, o sea, con el boom de la construcción que hubo, pues resulta de que entonces, en aquella época, había muchísima, pero que muchísima más corrupción que ahora. Es más, toda la corrupción que se está descubriendo ahora, o la mayoría, es consecuencia de aquello. Es consecuencia de aquello. De todos los pastereos que hubo entonces. Y entonces la gente, ¿por qué no protestaba? Entonces la gente, ¿por qué no se quejaba? Porque entonces todo el mundo era consciente de la corrupción que había. Yo trabajaba en la construcción y yo sabía. Yo era consciente y todo el mundo era consciente de lo que estaba pasando. El pasteleo que había, la corrupción que había. Que si las constructoras, que si las inmobiliarias, que si los bancos, que si los ayuntamientos, que si... Bueno, todo era un montaje. Todo era un montaje lleno de especulación, de corrupción, de fraude, de sobornos. Vamos, corrupción por un tubo. Y ahora yo pregunto, o sea, repito, muchísima más corrupción que ahora. Y yo pregunto, ¿por qué la gente entonces no protestaba? Porque entonces no surgió Podemos, un grupo como Podemos. Porque entonces no salió el grupo del 15M. Porque entonces nadie, o casi nadie, luchaba contra todo aquello. ¿Por qué? Porque prácticamente como todo el mundo vivía, la cosa más o menos iba bien, pues tira para adelante, todo el mundo tiraba para adelante. Yo recuerdo a Gaspar de Amazares en un pleno denunciar todo el sistema que se estaba montando, económicamente hablando, con el tema de las constructoras y demás, y se reían de él. El Aznar, el zapatero y el de la moto, se reían de él como diciendo, ¿de qué va este ahora? Y estaba denunciando una realidad. Una realidad que todo el mundo veía, que era verdad, que yo mismo lo veía. Y entonces nadie, o prácticamente nadie, ni se organizaba, ni se rebelaba, ni protestaba. Ahora, claro, como consecuencia de todo aquello, llega la crisis. Pero todo el mundo lo veía venir, repito, todo el mundo lo sabía. Pero ahora protesta. Es lo que te quiero decir, ¿no? Ahora todo el mundo protesta. Y se organiza el 15M, se organiza Podemos, todo el mundo en contra, las plataformas antidesahucios. Ahora todo eso se forma como respuesta al sistema corrupto y a los recortes y a la política del gobierno. Pero yo digo, ¿por qué no lo hicimos hace 10 años? ¿Por qué no se hizo hace 10 años? Cuando todo el mundo veía que lo que estaba pasando allí iba a traer eso. Es que lo que está pasando ahora se veía venir hace 10 años. Pero hace 10 años nadie protestó, nadie se quejó. Eso es lo primero que yo denuncio. ¿Entiendes? Ahora, estoy de acuerdo, es lícito protestar, que la gente proteste, que la gente se queje. Yo el primero, es lícito, pero teníamos que haberlo hecho antes. Evidentemente, contra la corrupción, ¿qué hay que hacer? Mira, lo primero, hay que endurecer las penas contra los corruptos. Eso está claro, niño. Si queremos realmente acabar con la corrupción, tenemos que endurecer las penas a los corruptos. Y bueno, y acabar con este pasteleo que hay. Que si van a juicio, que si ahora recurro, que si ahora faltan papel, que si ahora tiene que declarar fulanito, que luego tiene que declarar menganito, que ahora falta un testigo. Todo este pasteleo, esto tiene que acabarse. Y así de claro. Eso de que hasta que no se demuestre que es inocente, o sea que es culpable, puede estar en la calle, eso es muy relativo, ¿eh? En según qué caso, eso es muy relativo. Porque vamos a ver, si en un ayuntamiento falta dinero, es que ahí ha habido un ladrón. Ahí no ha habido inocente que valga, ahí ha habido un ladrón. Entonces se coge a los 4 o 5 sospechosos y se les mete en la cárcel. Señores, hasta que no aparezca el dinero, ustedes ahí metidos. Ya aparecerá el ladrón. Y cuando aparezca el ladrón, usted no sale de la cárcel hasta que no se devuelva el último céntimo. Punto, es que tiene que ser así. Aquí no se trata de decir, no, hasta que no se demuestre que es culpable. Momento. Si se sabe que falta dinero, es que hay alguien que ha robado. O el alcalde, o el concejal, o el secretario del secretario, o el tesorero. Algunos ha llevado dinero. Pues todos a la cárcel. Y ya aparecerá el que ha robado dinero. Y cuando aparezca el que ha robado dinero, pues entonces, oye, usted no sale de la cárcel hasta que no devuelva hasta el último céntimo.
Así de claro, Guillo, hay que tomar medidas más duras y más claras contra los corruptos, evidentemente. Segunda cuestión, a partir de ahora, Guillo, y se tiene que haber eso antes, pero a partir de ahora vamos a crear mecanismos de control para evitar la corrupción. Vamos a crear mecanismos de control, leyes, normas, reglas que regulen el sistema para evitar la corrupción. La corrupción, vamos a evitar la corrupción. Es el tema, Guillo. Y se puede hacer muy fácilmente. La corrupción se puede controlar. Ve una persona que es alcalde de un pueblo, ¿usted qué es lo que tiene? Declaración de bienes, ¿usted qué es lo que tiene? Esto, ¿no? Vale, usted que gana un sueldo tanto, ¿no? A los 8 años usted más o menos se sabe lo que se puede tener. Pero no nos haga un tío, se presente o sea, se haga alcalde y el hombre tiene un Citroën Saxo y vive de alquiler en un piso. Y al cabo de 12 años resulta de que tiene un chalet, un terreno, una casita en la playa y encima un Mercedes. Y tú dices, bueno, a ver, ¿de dónde has salido? De un sueldo de alcalde, esto no puede salir, esto no... O sea, hay cosas que son evidentes, hay cosas que son tan claras y tan evidentes que son sospechosas aquí yo. A ver, usted se le coge, usted detenido, usted va a explicar esto de dónde lo ha sacado. ¿Y cómo que usted tiene todo esto? Pero sí de claro, detenerlo y que explique. Y hasta que no explique con facturas y justo, o sea, con justificantes, de dónde tiene todo eso, pues entonces cuando lo explique, entonces se le saca a la calle. Repito, se pueden tomar medidas para evitar la corrupción, para controlar a la gente. Antes de... Lo que pasa, claro, las leyes las tienen que hacer ellos. Y ellos no van a hacer leyes contra ellos mismos. No se van a tirar piedra contra sus propios tejados. O sea que esas leyes tienen que salir de la sociedad. La propia sociedad es la que tiene que crear esas leyes, esos mecanismos de control para con sus representantes, para con sus políticos. Y evitar de esa manera la corrupción. Y quien dice político, dice banquero, dice... En fin, todo ese tipo de gente. Ese control se puede hacer. Se pueden crear esas leyes para controlar esas cosas. Pero te voy a decir una cosa. Por encima de eso, es cuestión de educación. Aparte de endurecer las penas, aparte de crear mecanismos de control para evitar la corrupción, lo más importante es la educación. Y a la gente hay que educarla. Hay que educar a la gente para que sea honrada, para que sea justa. Usted va a los países del norte de Europa, Dinamarca, Finlandia, en esos países la corrupción no existe como aquí. No hay tanta corrupción como aquí. ¿Por qué? Por cultura, por educación, por civismo, Guillo, por mentalidad. Ese es el tema. Hay que educar a la gente. La gente se acostumbra, Guillo. Hay que acostumbrar a la gente a ser buena. Obligándola, hay que acostumbrarla, Guillo. Mira, te voy a poner un caso muy simple. A ver, hace 50 o 60 o 100 años las mujeres... Existía el machismo, ¿no? Y las primeras machistas eran las mujeres, porque las mujeres mismas aceptaban, asumían ese rol. Hasta que con la educación, hoy en día eso es imposible. Hoy en día es improbable. O sea, las mujeres hoy en día han superado ya todas esas cosas. Por la educación, por la cultura, por las costumbres. Se ha hecho costumbre. Una idea se ha hecho costumbre. Hace 500 años, o incluso menos, 400, 300 años, había esclavos. En las plazas de los pueblos, de las ciudades, en los mercados, se vendían a las personas como esclavos. Y la gente se acostumbró a eso y lo aceptaba como algo normal. ¿Entiendes? Y eso, evidentemente, la sociedad evoluciona y ya eso hoy en día es impensable. No es normal. Pero no solamente porque esté prohibido, sino porque es que no es normal eso. Evidentemente. Mira, te voy a poner otro caso más simple. Yo cuando era un niño, yo veía que los niños de mi pueblo, en un pueblo, jugaban a maltratar a los animales. Maltratar a los animales era un juego. Perseguir a los gatos, a los perros, apedrearlos, coger un rabo de un perro y atarle unas latas, echarle gasolina en el trasero a un gato para que se arrastrara por el suelo, colgar a los animales de un árbol. O sea, es que yo he visto barbaridades y eran juegos de niños. Y la gente lo asumía como un juego. Hoy en día eso es impensable. Y no, o sea, yo no me imagino hoy a los niños haciendo eso, maltratando a los animales, jugando a maltratar a los animales. Pero te voy a decir que no es porque la ley lo prohíba, no es porque la ley lo prohíba, sino por conciencia, por costumbre, porque ya la gente se ha acostumbrado a eso. ¿Entiendes lo que te digo? Pues nosotros, pues yo creo que con la corrupción igual, tenemos que educar a la gente, a los niños sobre todo, educarlos de forma que se acostumbren a hacer el bien, que se acostumbren a ser honrados, que se acostumbren a ser justos y que vean
pues yo qué sé, el fraude y la corrupción como algo tan negativo que no se les pase ni por la cabeza hacerlo, Guillo, que no, que se acostumbren a hacer las cosas como tocan, a ser honrados y a ser honestos. Guillo, que eso no es tan difícil. Si los daneses, si los finlandeses lo hacen, ¿por qué los españoles no? ¿Por qué los españoles no? Porque si en Europa hay esa conciencia, ¿por qué en España no puede haberla? Es cuestión de acostumbrarnos. Simplemente es eso, Guillo. Vale, vale, de acuerdo.